Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar ya y a mí me ha tocado presentar a los ponentes. Mi nombre es Juan Carlos Domínguez y soy amigo de juventud y de madurez de Javier, y por eso me ha invitado a presentar a los ponentes. Y voy a empezar por Enrique Rojas, que es catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad Complutense. Es director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, presidente para la Alianza contra la Depresión y máster en Alta Dirección de España. Ha sido un médico humanista del año. Pertenece al capítulo español del Club de Roma y sus libros tienen dos vertientes. Los clínicos dedicados a las depresiones, la ansiedad, las crisis de pánico, los trastornos de la personalidad y los trastornos de la conducta en los adolescentes, y otros de ensayo y temas humanísticos sobre la felicidad, la voluntad, el mundo de los sentimientos o el desamor. Ha participado en numerosas ferias del libro en Europa y América, donde su obra ha tenido una excelente acogida. Ha vendido más de 3 millones de libros y su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. Dentro de sus múltiples aficiones están la pintura, la música clásica y la poesía, artes de las que disfruta. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros hoy. Jesús Trillo Figueroa actualmente ejerce como abogado y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Es autor de numerosos artículos y estudios y libros sobre temas no solo jurídicos, sino de diversas materias como el arte, la cultura y el pensamiento político. Fue secretario general de la Fundación Cánovas del Castillo, etapa en la que iniciaron la revista 21 y la colección de libros del mismo nombre. Ha sido patrono de la Fundación FAES desde su constitución en el 2004. La diversidad de su obra la componen títulos como Kandinsky, el origen de la abstracción, el fundamentalismo islámico, la ideología invisible, el mundo entre guiones, última novela publicada este año. Actualmente también participa en tertulias de opinión en la televisión y sus aficiones favoritas son su familia, los amigos, la filosofía, la pintura, la música y el mar. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Y ahora presento a Javier. Javier Santos Google nace en Madrid en el 64, estudia empresariales en la Autónoma. En el año 87 empieza a trabajar en el Banco Santander y continúa en el sector financiero hasta que abandona el trabajo por cuenta ajena, dejando en su momento dirigiendo una empresa del Grupo Lico. Comienza su vida empresarial en el sector de logística y distribución y va ampliando a diferentes campos como formación postuniversitaria, restauración, inmobiliaria, etc. En los años finales de los 90 y principios de siglo, crea el Centro de Investigaciones y Tratamiento Oncológico, proyecto centrado en la gestión de procesos oncológicos, diagnóstico, tratamiento, generando nuevos programas clínicos y científicos. La crisis del 2008 le arrastra y replantea sus negocios a menor escala, dedicando tiempo a escribir. Hace unos meses nos presentó aquí su libro biográfico, llamado La caída del caballo, que ustedes conocerán. Y hoy estamos aquí para conocer su primera novela, llamada Los últimos años. Muchas gracias a los tres. Y después de la presentación, tomaremos un vino aquí fuera, mientras Javier nos firma su libro. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Me alegra mucho estar aquí esta tarde con Javier Santos, porque yo he sido uno de los descubridores de la capacidad para escribir de Javier. Lo conozco hace muchos años, he seguido su vida en milagros y muchas veces los psiquiatras nos hemos convertido en los médicos de cabecera. Yo suelo decir que los dos médicos que más han crecido en los últimos años en Occidente son el psiquiatra y el cirujano estético. Mi padre era psiquiatra, media familia mía se dedicó a la psiquiatría. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, cuando yo tenía 10, 12 años,
me comentaban mis compañeros de clase, hay que ver tu padre dedicarse a los locos, tu padre es médico de los locos, ¿no? Bien, el psiquiatra, cuando alguien piensa hoy que el psiquiatra es el médico de los que están mal de la cabeza, es que no tiene cultura. El psiquiatra se ha convertido en Estados Unidos, yo doy clase en lengua de Nueva York desde muchos años, soy profesor visitante, voy from time to time de vez en cuando. El psiquiatra es el médico de cabecera. Y entonces, pues, ha cambiado la sociedad, hemos cambiado más en 15, 20 años que en un siglo, todo va muy deprisa, todo va rápido, ¿no? Y entonces los psiquiatras lo que hacemos es bajar al sótano de la personalidad. Bajamos al cuarto de máquinas para poner orden y concierto. Y yo comparo la época de mi padre fue catedrático de psiquiatría en Andalucía, fue director del hospital psiquiátrico de esa ciudad, de Granada. Aprendí mucho de él, pero luego digo, además de mi padre, Luis Roja Ballesteros, muchos maestros, López Ibor, Vallejo Nájera, Francisco Alonso Fernández, fueron profesores míos, y yo recuerdo todavía en aquel tiempo, en el Hospital Clínico de Madrid, en la planta octava donde estaba psiquiatría, que la gente pues nos tenía un poco de recelo a los psiquiatras, ¿no? Hoy, insisto, el panorama ha cambiado. Bien, voy a hablarles un poco del libro, dar unas pinceladas en mi exposición. En primer lugar, me abro paso entre masas de pensamientos y voy a intentar bucear en lo principal del libro. Paseo la mirada por el texto de los últimos años de Javier Santos, ¿no? Y es interesante porque a la hora de analizar un texto como este, hay tres notas que se hospedan en el análisis, tres. Forma, contenido e impresión en el lector. La forma es muy importante y Javier Santos la cuida, es decir, hay un recreo en el lenguaje. Yo pienso que soy un gran amante de la poesía española, me encanta la generación del 27, pero me gusta mucho la generación del 98 o el siglo de la poesía, y es contar las cosas con clase. Recuerdo ahora a Antonio Machado, el gran poeta español del 98, que le escribió una gacetilla a una chica con la que salía, y era el manejo del lenguaje, y decía: tus ojos me recuerdan las noches de verano. García Lorca, otro de los poetas españoles importantes ya del 27, le escribió un acróstico a una dama con la que tenía una cierta relación. Por las ramas indecisas iba una doncella, que era la vida. Por las ramas indecisas. Entonces la forma es fundamental. Muchas veces hoy en la sociedad actual se dice que se han perdido las formas y se han ganado el contenido. La relación forma-contenido es esencial, eso está en los escolásticos, está en los clásicos. Pues bien, la forma del libro es interesante, sugerente. Del primer libro de Javier, La caída del caballo, que es un autobiográfico, Javier estuvo 3 años en la cárcel, y me recuerda mucho, cuando salí de la cárcel, yo estuve a verle en la cárcel cerca de Madrid, me acordaba yo de una anécdota muy interesante, que es de Nelson Mandela. Nelson Mandela pasó 28 años en la cárcel de Robben, en Sudáfrica. Sudáfrica era un país de negros, el 95% de la población era de color y el 5% era blanca, y dominaban los blancos en un sitio, en un lugar, en un espacio psicológico terrible, autobuses para blancos y negros, cines para unos y otros. Y Nelson Mandela, en la cárcel, fundó una universidad y dijo que habían sido los años más importantes de su vida. Por lo tanto, esto es importante a la hora de darnos cuenta de cómo el sufrimiento, el dolor, los malos momentos marcan en positivo la vida de una persona. Así uno sabe dar la vuelta al argumento, ¿no? Forma, contenido. El contenido es la trama. Es fundamental que una novela tenga intriga, suspense, pasión, acción, que uno esté prendado del libro. Yo estoy leyendo, a la vez que estaba leyendo el libro de Javier, estaba leyendo 2 libros más, uno de ellos de Pérez Reverte, que voy por la mitad del libro, ¿no? Yo hago una cosa que es, dejo un libro y descanso de ese libro con otro libro distinto, ¿no? Yo generalmente leo más ensayo que novela, ¿no? Pues bien, la impresión que produce el libro, la tercera parte, forma, contenido, la impresión que produce en el lector tiene 2 características. Una primera, que es una característica afectiva. Es decir, la afectividad es el modo de contemplar la realidad. Frente a la realidad general o incluso humana,
hay una impresión subjetiva. Me cayó bien esa persona, no me gustó. Es decir, el primer contacto con la realidad es sentimental. Y entonces, el mundo afectivo tiene 4 notas, 4 ingredientes, que son los sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones. La vía rígida de la afectividad son los sentimientos, que son estados de ánimo, positivos o negativos, que nos acercan, nos alejan de la persona o de la realidad que está frente a nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante, en el caso de nuestros personajes, Tomás, Elena, Constantino, la familia, que va él contando las cosas que le pasan, y es muy importante esto, es decir, cómo la afectividad nos suena a nosotros. Pensemos la enorme importancia que tiene gobernar los sentimientos. Yo he dado un curso antes de la pandemia, meses antes de la pandemia, en Ámsterdam, en una universidad privada. Tuve durante 2 días a 100 parejas dedicadas solo a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la emoción? ¿Cómo te enamoras? ¿Cómo te mantienes enamorado? ¿Cómo superan las adversidades en un mundo como el nuestro que va demasiado deprisa? Pues yo creo que el libro tiene unos tintes afectivos muy interesantes, muy sugerentes, que él sabe contarlos, ¿no? Es entrar y salir en la vida ajena, ¿no? Es decir, contando lo que pasa. Nosotros lo decimos muchas veces cuando uno va al psiquiatra por primera vez. Hay 3 preguntas que son preguntas hipocráticas. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué te ocurre? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuyes? Son 3 grandes preguntas importantes. Nos adentramos en la frondosidad de alguien que le está pasando algo, que tiene, digamos, necesidad de buscar una ayuda psicológica. Pues bien, el primer asunto es, el libro tiene unas notas afectivas muy sugerentes, muy interesantes, donde uno se entra en los paisajes del alma. La segunda característica de la impresión que hace el libro en el lector, la segunda es la inteligencia. Afectividad, inteligencia. La inteligencia es un tema interesantísimo. La palabra inteligencia viene del latín, intus leere, que significa leer por dentro. Y la inteligencia es polivalente. Cuando decimos que alguien es muy inteligente, decimos, pues, las abuelas dicen, mi nieto es muy inteligente, decimos poco, es una pincelada, ¿no? La inteligencia, voy a dar 3 o 4 notas descriptivas, fenomenológicas de la inteligencia. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia es el arte de usar la información remota y reciente y dar lugar a una conducta inteligente y equilibrada. Pues bien, en el libro nos damos cuenta de muchos tintes del autor, porque sale la personalidad del mismo, es decir, en las descripciones que hace, en las cosas que ocurren, en cómo enfoca los temas. No olvidemos que tener las ideas claras es la primera pieza para acercarse a la felicidad. Bien, yo creo que, insisto, en el libro tiene forma, tiene contenido, un argumento interesante, sugerente, que cautiva, que arrastra, que coge, y luego la impresión que hace es una impresión doble, ¿no? Por una parte, uno se acerca a los personajes, los perfiles de las descripciones que él hace me parecen muy interesantes, ¿no? Es decir, nos metemos, fíjate, pensemos lo que es una cara. La descripción de una cara dice, en la psicología clásica, todo el cuerpo depende de la cara. La cara es programática, como la vida misma. Decimos muchas veces en el lenguaje cotidiano, no me gustó su cara, dio la cara, puso mala cara. Y la cara es el espejo del alma. La cara anuncia lo que uno está viviendo por dentro, ¿no? Entonces las descripciones que él hace me parecen muy interesantes. Bien, forma, contenido, impresión en el lector. El libro deja muchas notas sobre lo que es la felicidad. Piensen ustedes, yo he participado últimamente en varios eventos de la felicidad. Tengo mucho contacto con la Universidad de Nueva York, donde hay cursos permanentes sobre la felicidad. Y quiero hacerles una observación. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Está claro que cuando uno es joven, está lleno de posibilidades. Cuando uno es mayor, como los que estamos, la gran mayoría de los que estamos aquí, la vida está llena de realidad. Es decir, nuestra vida y milagros, la travesía que hemos recorrido, deja ya huella de lo que hemos hecho. Y entonces uno hace balance existencial, arqueo de caja.
y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Ahí salen los 4 grandes temas de la vida, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Lo he dicho muchas veces, y lo digo ahora en este libro de Javier Santos Google, la felicidad tiene 2 patas, 2 arbotantes. La puerta de entrada a la felicidad se llama tener una personalidad equilibrada, una personalidad madura, una personalidad bien conjugada, donde hay armonía, no una personalidad perfecta, que eso es una utopía, ¿no? La personalidad es nuestro acompañante permanente junto con nuestro cuerpo. Decía Merleau-Ponty, somos nuestro cuerpo y tenemos nuestro cuerpo, pero la personalidad es el personaje que cada uno somos, sale, asoma, flota, sube, baja de nosotros, ¿no? Pues bien, la personalidad es fundamental, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo elemento para ser feliz es tener un proyecto de vida. Y este proyecto de vida es un programa personal con esas 4 cosas que acabo de comentar. La vida afectiva, el amor, ahí es nada. El trabajo, la vida profesional. La cultura, la estética de la inteligencia. Y la amistad, ese plato fuerte en el banquete de la vida. Pues bien, yo creo que a lo largo de las páginas, en la travesía del recorrido del libro, vamos viendo cómo la felicidad asoma con mucha frecuencia. Insisto, la felicidad absoluta no existe. La felicidad a la que tenemos que aspirar es una felicidad relativa, que yo le llamaría una felicidad razonable, que significa la siguiente ecuación: una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Una de las cosas más importantes para ser feliz es moderar las ambiciones. Conozco mucha gente que vive modestamente y que tiene un gradiente de felicidad muy alto, y conozco mucha gente que lo tiene casi todo y que está siempre queriendo más. La felicidad consiste, dice Cervantes en Las bodas de Camacho, una frase que viene ahora a la cabeza, me parece genial. El Quijote se publica en 1705, la primera edición, la segunda en 1515, Cervantes muere en 1516, el mismo año que muere Shakespeare, y dice Don Quijote en Las bodas de Camacho: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de entender la realidad. Y entonces tú eres feliz cuando hay una buena relación entre lo que tú piensas y lo que tú haces. Una buena relación entre la teoría y la práctica. Porque uno es lo que hace. Habla la conducta. Uno no es lo que dice. Por eso muchas veces nos encontramos con que la incoherencia de vida, solo vemos quizá en los personajes políticos, pues deja mucho que desear. Bien, voy a terminar con el derecho romano. Yo creo que los lectores que se acerquen al libro lo van a saborear. Es importante, yo tomo nota, me voy para los distintos personajes que aparecen en el libro. Como no soy un lector diario por razones de falta de tiempo, pues voy apuntando en la página del final personajes que aparecen, que asoman y demás, ¿no? Dice el viejo derecho romano, y con esto termino, que eran 3 las causas para ser feliz. 3. Honeste vivere, altero non ladere, sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Muchas gracias. Y bueno, muy bien, pues después de decir estas cosas el doctor Rojas, mi gran amigo Enrique, pues la verdad es que ya poco me queda a mí por decir, pero voy a tratar de ser complementario de lo que ha dicho. He hablado más bien en un aspecto de la psicología y de lo subjetivo, de la personalidad de nuestro autor, y yo voy a hablar desde su aspecto más social. Bueno, cuando vino a verme a mi despacho, como siempre hace con su característica humildad, cosa que es lo que más me gusta de ver, vine a mi despacho para traerme este tocho, que tiene casi 500 páginas, y de este tamaño, pues la verdad que tiene que saber mucho con el cuerpo. Y la verdad es que me quedé un tanto preocupado. Bueno, les cuento con sinceridad lo que sucedió. Empecé a leer el libro, empecé a leerlo en un momento determinado, y que había un personaje que se llamaba Francisco de Asís, que era abogado del Estado, que era un tipo muy apuesto, muy elegante, muy llamativo.
que cazaba con el rey, muflones, jabalíes, etcétera, muy bien descrito en la cacería, y que el rey Alfonso XIII le hace director general de aduanas. Me identifiqué rápidamente con él, sobre todo en aquello de guapo, atractivo y de apuesto. Bueno, no, ya sin bromas, en definitiva me enganchó, no por el personaje, compañero ilustre, sino me enganchó porque, sin darte cuenta, Javier te va metiendo en una narración cotidiana, en una narración real, en una narración de costumbres que de alguna manera yo he vivido, y probablemente muchos de los que estamos aquí, más en edad correcta que en edad joven, lógicamente, pues también. Hace tiempo que yo no leía estas cosas. Tal vez puedes tener de antecedente a, no sé, nada más y nada menos que a Mesoneros Romanos y sus ratos, ¿cómo se llamaba el libro de Mesoneros? Ratos de ocio, ¿no? O algo parecido, donde describía las escenas matritenses. ¿No? Pero él escribe con gracia, escribe con ironía, escribe con esa manera madrileña de establecer las cosas de todos los días de la cotidianidad, que uno echa en falta cuando estamos en un país tan pretencioso como en el que vivimos, ¿no? Tiene aquí apuntadas algunas cosas, pero claro, no les voy a hacer un spoiler de la novela, aunque voy a decirles 2 o 3 palabras en clave. Es que aprendí el método del presidente Sánchez para poder expresar todo en 24 segundos, ¿me entienden? Y entonces en esas 2 palabras claves, quien me entienda pues habrá leído toda la novela. Pero en fin, se habla aquí de política, que ya que traigo el tema de la política, y dije que yo iba a hablar más del plano social de la novela que del plano interiorista. Pues sí, aquí se habla, en esta novela, se habla de la política de las cosas, que no de las cosas de la política. De la política de las cosas, que no de las cosas de la política. Y esa política de las cosas, ¿qué es? Pues es la que nos afecta a todos diariamente. Son las cosas que nos hacen vivir, como decía Enrique, ser felices. Es decir, que estoy de acuerdo sobre las notas que sobre la felicidad ha dado Enrique Rojas, pero yo creo que también en gran parte la felicidad depende de la realidad en la que nos movemos. Depende, por tanto, del mundo en el que nos movemos. Esta novela se desarrolla en los 4, probablemente en lo que se llamaba por parte de Bordavío, para no decir ninguna impertinencia, a la izquierda o a la derecha, el reino de Franco. ¿Por qué el reino de Franco? Porque la primera ley fundamental que aprobó Franco, nada más y nada menos que, quiero recordar, en el 47, declaraba a España como un país constituido un reino. Por tanto, en España, aún a pesar del mandato de Franco, era un reino. Luego no hubo más que poner al rey en el reino donde faltaba el rey. Pero era un tiempo en el que se pensaba más en las cosas que en la, digamos, cosas de la política. Más en la racionalidad que en la ideología. Más en la técnica que en la demagogia. Y mucho más en el bienestar de los españoles. Mucho más en el bienestar de los españoles que en el bienestar de los políticos, que es lo que sucede ahora. Miren ustedes, España, como en todos los países occidentales, en la política, está invadida por algo que yo creo que es una enfermedad de hace ya casi 3000 años, que es el platonismo. ¿Qué quiero decir con este platonismo? Quiero decir que los arrogantes han creído siempre pensar que existe un ideal de sociedad, un ideal de gobierno, un ideal de constitución para que las sociedades vivan mejor. Y se olvidan que las sociedades viven mejor sin necesidad de que tú, con tu arrogancia, pretendas darle la mejor posible. Basta con indagar en la realidad, en la historia, en la verdad, y dejar que la gente viva. Por lo pronto, dejar que la gente y las cosas funcionen de manera. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy políticamente correcto. No estoy haciendo una alabanza del franquismo. Dios me libre. Yo creo que el régimen, como decía uno de estos teóricos de la política, el régimen de la autocracia termina con el autócrata. Sería vano pretender ahora
menos franquismo, es eso. El franquismo existió con Franco y punto. Pero también es vano pretender ahora hacer desaparecer el franquismo de la historia, porque está ahí. Son 40 años que están ahí, en donde se ha vivido bien, no todos, pero la gran mayoría sí, la clase media sí, la media general sí. Nunca se puede conseguir lo óptimo en política, por mucho que Rousseau, Platón, con su República, Rousseau, Maquiavelo intentasen lograr la mejor construcción posible. Pero aquí, en la realidad, vuelvo a decir, no es posible establecer el 3, 14, 16 como la media entre el diámetro y la circunferencia para decir este es el algoritmo esencial para que funcione la sociedad. Lo vemos todos los días. Pues bien, Javier hace una especie, en mi opinión, más que yo pensé cuando empecé a leer el libro que era un ejercicio de costumbrismo madrileño, mesoneros. No, es más bien algo más cercano a Proust. Es casi una novela proustiana la que tenemos delante. ¿Por qué? Porque nos traslada a los olores, a las sensaciones, a los paisajes, a los momentos, a esas ambientes, vivencias que solamente un buen escritor puede hacernos trasladar. Como Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. En realidad, él lo que está haciendo es buscando el tiempo perdido. Pero no perdido porque se ha dejado pasar, sino sencillamente porque se ha marchado. Y nos hace a todos, cuando nos mete en su novela, buscar un poquito el tiempo perdido. ¿Qué discurrió en esa ignominiosa época del franquismo que le gusta? Yo soy un poquito mayor que él, muy poco, pero lo suficiente como para haber también vivido aquellos años y, francamente, al menos en aquellos años, yo desde luego no puedo decir que no fui feliz. Tuve las dificultades de la adolescencia como tiene todo el mundo, pero fui feliz en la adolescencia. Fui feliz en mi joven matrimonio, fui feliz en mi trabajo. Y la verdad es que aquí había paz, orden, pan y bienestar para todos. Esa es la realidad. No había otras cosas, obviamente muy importantes y sobre todo necesarias para la convivencia en el mundo actual. No había democracia, bien, pero bueno. Yo creo que una de las cosas que él consigue, al menos a mí ha conseguido llevarme, es, como les decía, a ese buscar el tiempo perdido, pero a establecerme de alguna manera, de forma pacífica en él, a contemplar la vida de una familia normal. Tampoco es una familia que haga ni que cuente grandes operaciones, ni aventuras, no, sencillamente le sucede, y le sucede de una manera importante, lo más importante de la vida, el momento de la muerte, el momento de la pérdida o el extravío de un hijo, etc. Y luego resalta esos momentos de familia, porque la novela es una exaltación, una familia, insisto, normal, cotidiana. Mire, yo he escrito recientemente una novela mucho más compleja que esta, muy complicada, complicarse la vida leer una novela, pero leerla. Bien, nada más y nada menos que sobre la filosofía de un escritor, de un filósofo existencialista llamado Heidegger, que muchos de ustedes conocerán, y que hablaba de una cosa frente a los grandes planteamientos de la metafísica, del ser, etc. Él hablaba de la facticidad de la existencia, de lo cotidiano, sencillamente de lo cotidiano, de la vivencia. Es probablemente lo que hace esta novela, la vivencia, la facticidad de la existencia. Además de un aspecto, no sé, por ejemplo, qué les iba a decir. Hacía tiempo que no me recordaba a nadie cómo el olor a café puede atraerte como a la búsqueda de la cocaína a un desayuno familiar en medio de la Sierra de Madrid, ¿no? Tan sencillo como eso, pero es bonito. Y en fin,
creo que no perderán ustedes el tiempo, sino que lo buscarán en esta novela de Manuel. Hay una cosa final que me gustaría resaltar. No voy a contarles, como lógicamente no voy a hacerles el spoiler de la novela porque se van a leer. Insisto que en palabras clave he soltado con el lenguaje de Sánchez toda la realidad, pero bueno. Pero hay una cosa que a mí me entusiasma, que tiene mucho que ver con la vida de Javier, y es la fuerza, fíjense ustedes qué cosa más no iba a decir banal, sino más cotidiana y más bella, de que te acompañe todos los días y te sostenga el ángel de la guarda. El ángel de la guarda. Y así que Javier no dice eso expresamente, pero yo se lo he visto por abajo, por el camino. El ángel de la guarda quiere decir la providencia divina, la constancia. Cosa que a pesar de todo lo que le ha ocurrido a lo largo de su vida, y de las cosas que le suceden a esta familia, al final, no nos deja de sufrir. Eso, pues probablemente es lo más bello que tiene esta novela. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues es un auténtico honor y que hablen así de ti, dos conferenciantes de este nivel, es un auténtico honor. Además, lo están haciendo cuando ellos tienen dos recientes libros, están haciendo publicidad de un tercero. Es mucho. Hay que estar muy agradecido a estas dos personas que se brindan a un novato como yo a venir de vez en cuando a presentar lo que va escribiendo, ¿no? Enrique tiene todo lo que tienes que saber sobre la vida. Creo que en las librerías ya, un libro que ya he leído, las conferencias que has dado durante tus viajes innumerables en América, Hispanoamérica y Europa y Japón incluso, y creo que presentas otro en breve en Nueva York, además es que en inglés. De Jesús estoy leyendo, pero no me ha dado tiempo. El último libro no he podido acabar, porque me pasa muy bien, Enrique, que tengo 3 siempre abiertos y voy tirando de cada uno de ellos, ¿no? Pero dice que es complicada, no es complicada, es una historia muy buena, ¿no? Radiante Quirones, para mí está siendo una. Entonces, pues les agradezco mucho que efectivamente que hagan propaganda en una tercera persona cuando están ahí en el mercado luchando, ¿no? Yo, a diferencia de ellos, no tengo la soltura de hablar tan rápido, y además he tenido un fin de semana algo ligado, con lo cual prácticamente os voy a leer mi intervención, ¿no? Presentar una novela, aunque sea propia, cuando es una novela, como ha dicho Jesús, tiene grandes inconvenientes, fundamentalmente porque ¿qué vas a decir de una novela? Si haces una, yo prefiero decir que la destripas en vez del spoiler, la vas a destripar y el lector dice, bueno, me lo sé, no la voy a comprar, ¿no? Entonces, cuando se trata de que la novela te atrape, Jesús y Enrique lo han hecho muy bien, pues decir de qué va la novela parece complicado, pero sí se me ocurren otras cosas que puedo ocultar, ¿no? Una de ellas que surgió al entrarle a la novela a un amigo sacerdote, hace un mes, una cosa así, la tuve que regalar, porque siempre me anda diciendo que no tiene pasta, que no tiene dinero, ya la regalé la primera. Y entonces me preguntó que de qué se trataba. Yo le dije, pues mira, es una novela de gente normal para gente normal. Me dijo, ¿eh? ¿Pero de qué va? Digo, pues lo mismo. Es una familia normal que tiene un transcurso en su vida en los años que yo creo que tiene cierta indicación ahora mismo, ¿no? Por cuestiones que explicaré más tarde. Entonces me dijo, bueno, pues entonces la voy a leer. Me ha dado mucho. Bueno, primero me entraron dudas, digo, porque igual os había leído mi otra novela, que es más autobiográfica, y ya no es de gente normal, para gente normal no se la ha leído, pero también se la regalé, ¿no? Entonces, al salir, porque ese comentario me salió, que
Jesús tiene la misma conciencia que yo, de que es una novela de gente normal. Sí tiene, a mi entender, matices. Es la historia de dos familias desde finales del siglo XIX hasta terciada en la mitad del siglo XX. Su entorno familiar y social, sus relaciones laborales y sus amistades. Y a mí esto me parece gente normal, y siempre y cuando traslade a los demás mi visión de normalidad de aquellas épocas. Ahora bien, se me plantean algunos interrogantes sobre que se entienda normal en la actualidad, sobre los modelos de familias y de convivencia. Y voy a decir por qué. Por lo que yo vengo observando en los últimos años, se viene consumiendo para leer, y no me meto con nadie en esto, a lo mejor sí, ya veremos, literatura narrando pues amores imposibles, con ensoñaciones que provienen de fantasías oníricas, de temáticas sexuales escabrosas. También se venden muchas novelas de narraciones con asesinatos macabros, con tramas truculentas, muchas de sangre, sin honor, mucha pastelería sensible, donde todo acaba en una guinda en el mar del Caribe tomando daiquiris y con una flor en la oreja. Os voy a contar lo que leí viniendo este sábado en la contraportada, casi literal, de una novela en la estación del AVE de Valladolid, cuando venía hacia Madrid. Decía, Amelia quedó embarazada del capitán del equipo de fútbol, y los padres de este, gente adinerada del medio oeste, al comprobar que la muchacha con 16 años carecía de vínculos familiares y que solo contaba con las becas de gimnasia que le proporcionaba el high school, hablaron con el director de la escuela y la abandonaron a su suerte. Amelia, desesperada, emigró a California y se empleó en un burger, donde encontró a su príncipe azul. Se casaron, fueron felices. Ya digo, casi literal. Entonces, a partir de ahí, a mí ese tipo de consumo de literatura, yo pienso que leer siempre es bueno, pero hay que tener criterio, ¿no? Y ahora, sobre la reciente historia de España, los escaparates de las librerías, de las que van quedando, muestran, salvo cosas excepciones y académicas excepciones, libros en los que a la fuerza de perseverancia en la temática se convence a generaciones de que la historia no fue lo que fue y que estuvimos sojuzgados durante décadas viviendo atemorizados en un gulag custodiado de militares con una especie de Trujillo al mando. Quiero hacer constar que solo el hecho de comprar un libro y leerlo, como he dicho, ya merece la pena, aunque algunos seamos un poquito más exquisitos en los argumentos que buscamos. Que quede claro que mi única intención es anticipar cuál es el camino al que nos lleva no discernir a la hora de escoger una lectura. Aquí hay otra intención en el libro. ¿Por qué? Porque la propaganda institucional se está encargando de subvencionar certámenes literarios para que muchachos que han nacido más allá de 1980 nos cuenten a nosotros penas sobre una época que no han disfrutado y sobre una historia sobre la que, si han estudiado algo, ha sido a través de los libros de un escritor nacido en Liverpool que estudió en la Universidad de Oxford y tuvo la intuición de escribir sobre la Guerra Civil Española publicando títulos como Asómbrense, El Holocausto Español, Odio y Exterminio, en la Guerra Civil y después. Con este bagaje casi prefiero que regrese Colinteriado, lo digo en serio. Ella al menos dedicó su prima de Alejandro Dumas, Honoré de Balzac y Miguel de Delibes. Sus libros, los de Corín, podrían ser dulzones, pero nunca extravagantes para la verdad, y sobre todo vendió cientos de millones de libros. Otros, como el mencionado profesor de Queen Mary College, han de meterse a remontar la historia de otros para vender algunas ediciones en nuestro país. De todas maneras, María Pita ha vuelto a vencer al capitán América. Si lo que entendemos por verdad, y así lo entiendo yo, es la adecuación de la mente, de nuestros pensamientos, a la realidad, encuentro multitud de novelas que falsean la historia, o fantasean con ella, que es peor, utilizando algunas verdades mezcladas con la ideología, con el único fin de constituir un cuerpo de discurso doctrinalmente falso, al límite de llevar este cuerpo doctrinal a las escuelas. Parece mentira, pero alguno me sorprenderá
que los españoles se esforzaron por sacar un país en ruinas. Con una población en 1940 de 25 millones de españoles se pasó a 38 millones en 1970. Consiguió pasar de rural a urbano. Más de 5 millones de españoles llegaron del campo a la ciudad, multiplicando por 5 su Producto Interior Bruto. Un aumento de la tasa de apertura exterior de 28 puntos. Debido en gran medida a las importaciones, exportaciones y a las migraciones. Así transcurre mi novela. De lo oscuro al brillo. Va relacionando con la inmigración, que a la vez que aumenta su nivel de vida, escala en su posición, donde lo rural se entreteje con lo urbano y lo va imitando. Si bien las últimas tendencias historicistas inculcan o tratan de hacerlo a las nuevas generaciones, que aquella fue una época oscura y violenta, nada más alejado de la realidad. La sociedad española era porosa. Todo lo que sucedía en el exterior fue traspasando nuestro criterio y se asentó en el tejido conjuntivo social, fundamentalmente por las experiencias de la inmigración y el impulso de las clases dirigentes, que importaban modelos de vida. Así lo vivimos muchos, por no decir una mitología nueva y verdadera, desarrollando un lenguaje propio, un idioma característico, un conjunto particular de imágenes emblemáticas, banderas y escenarios dramáticos, que generan su propio cuerpo de mitos. Estos nuevos ortodoxos generan odio a los nuevos herejes, la tradición judía cristiana, a los que perseguirán con una enemistad mucho más encarnizada de la que ellos, mitológicamente, decían saberse perseguidos. Yo es que creo que cuando escribió Steiner estas reflexiones, estaba pensando en nosotros. Construir una nueva mitología que sustituya las creencias clásicas es una tarea que algunos están tomando de manera feroz. Para ello, lo primero es poner en entredicho la evidencia cultural de siglos y convencer de que todo el fundamento de nuestro bagaje religioso y cultural se trata simple y exclusivamente de superstición, posicionando a la ciencia como la nueva religión, aseverando desde sus cenáculos que es incuestionable lo que la ciencia proponga, dejando a todo nuestro futuro que dependa de ella, cuando sabemos desde Popper que sin crítica no hay ciencia que valga. Sin este precepto, la ciencia sí que se convierte en una superstición, degenerando en ocasiones en chamanismo, imponiendo la fe en el carbonero, el peor de los pecados, la exaltación gregaria que tanto impresiona a mentalidades inmaduras. En este libro, en los últimos años, lo que cuento es el día a día de gente que se esfuerza en lo cotidiano. Se despierta, va a trabajar y trata de hacerlo correctamente. Quiere a sus hijos y los cuida. La novela tiene amor, desamor, vida, muerte, esperanza y desesperanza, aventuras y desventuras. Todo esto sin estridencias, ni temáticas que disten de lo ordinario. Es una historia coral de personas y sucesos que a cualquiera le podrían acaecer en el transcurso de sus vidas. Cuento en la novela episodios de una familia desde el final del siglo XIX, como he dicho, en España hasta 1975, etapa donde se desarrolla el eje medular del argumento. Y bueno, como he dicho, me voy a ser breve, lo punto. Al margen de todo el anterior planteamiento teórico que os he hecho, debo confesar que he disfrutado con ese trabajo. Yo mismo me estaba poniendo a prueba. Después del primer libro, más doloroso de escribir, pero muy sencillo al ser episodios completos de mi vida, este segundo, sin negar la intención que os he contado anteriormente, también era ponerme a prueba como compositor. Trabajar una ficción y a la vez aprender este oficio del que aún me considero un pardo. Espero que las historias que hay dentro de la novela, como poco, al que le apetezca leerlo, le distraigan y le entretengan. Y a todos vosotros os agradezco muy sinceramente que hayáis venido. Gracias. Bueno, yo realmente la única observación que quiero hacer es que me parece una maravilla, ¿no?, que se pueda hablar libremente en un sitio sobre el libro. Bueno, me ha parecido una exposición maravillosa. Me parece que efectivamente la sociedad no está evolucionando, sino involucionando. La historia de España hay que dejársela a los historiadores. El libro tengo ganas de leerlo, porque creo que es, por lo que ha descrito usted, un libro que
bueno, que narra la vida, ¿no? Que se ha vivido, ¿no? En una época determinada. Me apetece muchísimo y es imposible conseguirlo, ¿eh? Que no sé, es muy difícil. En Amazon está. No lo he conseguido. Lo he intentado, pero bueno, lo conseguiré. Pero lo voy a leer. Mucho más no tengo que aportar. Me parece maravilloso cómo han hablado ustedes tres y cómo se habla en libertad y cómo se puede hablar de todas las cosas y cómo hay que tener un pensamiento crítico en todo lo que en todos los aspectos de la vida. Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes y un placer estar aquí. ¿Cómo vas a decir se puede hablar? Porque cuando dices se puede hablar empiezan todos los micrófonos No sé si usted quiere responder o no. Bueno, a ver, yo tengo he escrito unas 27 preguntas, así que y más las que traía. Haz una o dos. Ya, no, voy a hacer una por cada intervención y eso pasa por mojarse, doctor, y ilustrísimo, ya que es abogado del Estado. Al doctor que dice la felicidad absoluta, hay que buscar felicidad real. Yo estudio para el 10 para llegar al 8, por eso intento tener la felicidad absoluta. Ya me conoce muy bien y sabe que soy muy extremista y muy pasional y que no me callo, lo sabe muy bien. Y luego, hablando del derecho romano, también leyendo la historia del autor, lo que ha dicho de los 3 pilares no deja de ser amar al prójimo como a uno mismo, que es lo que dice Dios. O sea, es la ley natural al fin y al cabo. Eso por puntualizar una cosa. Luego, al señor Figueroa, he de decir una cosa: la democracia es el peor sistema que hay para gobernar, exceptuando todos los demás. Es una frase de Winston Churchill, ya que la he mencionado, que en la que yo estoy muy de acuerdo. La democracia, desde luego, cada vez es menos democracia. Y ya al señor Santos, cuando dice la soltura de hablar rápido, yo he leído unas cuantas entrevistas suyas en COPE, en Confidencial y demás, me las he empollado esta tarde todas. Es que me avisaron el viernes, o sea, no me ha dado tiempo a leer el libro, no soy tan rápido y tengo un perro que sacar y mi mujer a la que hace el caso. Entonces, yo he leído las entrevistas y los entrevistadores no suelen ser de manga ancha y he de decir que me han encantado. Y de hecho he apuntado un montón de notas y demás. Que vamos a poner un día. Sí, pero luego, por ejemplo, habla de otras cosas y yo voy a poner un ejemplo de un libro. Yo soy vasco, yo soy de Neguri, y yo el libro de Patria, cuando lo leí y se lo dije a Gamburo, me pareció una mariconada. Lo siento por decirlo así, pero yo que he vivido ahí, eso de ahí me parece de risa. Y se lo dije a la cara, dije, es el buenismo de hoy en día. El políticamente correcto, que ha mencionado el señor Figueroa antes, el políticamente correcto que tiró Zapatero en su día, que yo lo odio, el políticamente correcto, soy demasiado extremista, lo sé, me tengo que controlar y hablar bien, soy consciente de ello. Pero la pregunta es yo soy del 91, yo tengo 30 años, y yo soy un amante de Ricardo de la Cierva, o sea, yo no leo a los progres que hay ahora y todas esas cosas. Yo y mi círculo somos unos amantes. He dicho, excepto algunas académicas excepciones. Ya, bueno, pero créanme que yo no soy nada destacable, soy una persona bastante normal. Bueno, no muy normal, porque la normalidad no existe, pero que yo soy un amante de Ricardo de la Cierva y a mí yo he leído sus libros y me han encantado. Y de Pérez Reverte otro, porque aunque nadie sabe qué picojea, sinceramente, porque unos días dice una cosa y otra, pero es una persona coherente consigo mismo. Entonces, yo, sobre todo eso que usted dice de la soltura al hablar, yo estoy totalmente en contra de lo que ha dicho. Y luego quiero, como último, y perdón a todos los que están aquí aguantándome, en una entrevista que dijo, veía a las personas como meros objetos productivos y me centraba únicamente en ganar dinero. Digo, aquí no hay nada fuera de lo cristiano, simplemente es hacer crecer a todo el mundo, ¿cierto? Lee mi primera novela. Claro, no, es que, a ver, que me dan chivo al viernes, todo, que no tenían tiempo. Soy de Bilbao, pero de las afueras. Pues hay uno del centro por aquí y otro de las afueras también. Yo de las afueras, del centro no, yo soy de la afuera. Yo ahí tienes las respuestas. No, y lo voy a leer, vamos, de hecho, o sea, lo he buscado antes en Amazon, pero me pone que llegaba muy tarde.
El primero. El otro no, el otro ponía estaba en Prime. Pero los he buscado y le prometo que lo voy a hacer y que le voy a escribir, le voy a dar un Muchas cochazo. gracias. Muchas gracias. Y nada, no les molesto a los demás. A ver, Jordi Gras, que es un viejo amigo mío, ¿quieres hacer alguna observación, Jordi? Primero, muchas gracias por la invitación. No he leído el libro, pero me parece una idea fantástica retratar, como dice aquí en esta portada, como las familias acomodadas a mediados del siglo XX. Y un comentario respecto a las tres lecturas que se han hecho aquí delante. Estaba pensando ahora justamente cuando el doctor Rojas me ha interpelado, yo creo que vamos a volver a esto. Yo soy un defensor del régimen de Franco, pero yo creo que vamos a volver a esto, pero no por el mismo camino, no yendo hacia atrás. Tendremos que entrar en un nuevo paradigma para volver a esta forma de vivir. Eso es todo. A ver, tenemos aquí un mexicano de primera división, José Ignacio de Nicolás, que está allá al fondo. ¿Quiere acercarle el micrófono? Es un empresario de Sinaloa, que está pasando unos días en Madrid y que es una persona muy interesante. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por permitírmelo. Se ha hablado varias veces aquí en toda esta tarde de Arturo Pérez Reverte. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, de una tierra que somos víctimas de la publicidad que Arturo Pérez Reverte nos hizo al crear a Teresa Mendoza, donde conjugó historias de muchas épocas, de muchas personas de la vida real y todas historias reales en un solo personaje. Esta Teresa Mendoza se hizo muy famosos y ya por sí ya tenemos una carga publicitaria muy mala en la ciudad de Culiacán y en todo el estado de Sinaloa por muchos sucesos. Pues aquí vino como que a universalizar Arturo Pérez Reverte esta mala publicidad. Pero en fin, soy de ahí, de Culiacán, y muy orgulloso. Segundo, yo por mi relación, mi padre es un soriano que viajó a México hace 70 años, que falleció la semana pasada, y por costumbre familiar vengo mucho a Madrid, y en Madrid siempre me han tocado cosas históricas o para mí muy significativas. Me tocó un concierto de YouTube en julio del 87 en el Santiago Bernabéu, me tocó la presentación de Hugo Sánchez en el Atlético de Madrid, me tocó la presentación de Bruce Springsteen en la Plaza de las Ventas. Me han tocado muchas cosas. Venir con mi padre a recoger la medalla de Isabel la Católica que le otorgó el rey por haber sido cónsul de España en Sinaloa, en el estado de nosotros. Y así a esta relatoría de visitas pues muy agradables y muy históricas a Madrid. La próxima vez que la haga esta relatoría voy a tener que decir que estuve en el Centro Romano en la presentación de los últimos años de Javier Santos Buguel por el doctor Enrique Rojas y por el abogado de Estado Jesús Trillo. Entonces creo que sumo una más de mis experiencias de viajes agradables a Madrid. Y por último, hablando un poco de lo que decía el doctor Rojas de la felicidad, sí, la felicidad plena, quiero rápidamente hacer no sé si es fábula, relatoría, novela o qué es, de un padre que estaba muy distraído muy enfadado en su casa con su hijo pequeño que le estaba dando la lata y padre esto, padre el otro. Entonces el padre agarró un periódico, la doble plana de un periódico que era un anuncio de un banco, de estos bancos españoles que están en todo el mundo, y rompió la doble página del periódico en muchos cachos, en muchos trozos pequeños. Y le dijo al hijo, no me vuelvas a molestar hasta que termines de armar este periódico de una sola vez. Entonces le da el mapamundi completo con logotipos del banco por todo el mundo, roto en muchos trozos, y a los pocos minutos el hijo se lo entrega. Le dice, padre, ya está completo el periódico. Y ve el padre el mapamundi completo, todos los continentes, todos los países. Y le dice, pero ¿qué has hecho? Tienes 5 años, ¿cómo has armado esto? Le dice, no padre, es que por la parte de atrás estaba la cara de un hombre. Y arreglando el hombre, arregla el mundo. Muy interesante, José Ignacio, lo que has contado. Y tenemos a una escritora mexicana, Coba Villar,
que queremos que digas algo. El otro día me presenté yo un libro suyo sobre su vida en diario. Entonces, si quieres decir algo, Coba es como un antidepresivo, pero en forma de, no de pastillas, sino de persona viva y coleando. Muchas gracias, doctor. Siempre de verdad me agradezco muchísimo la delicadeza de cómo describe mi persona. Ya te la pasan. Ah, me quita. Y ya la tenemos como pecador. Ya después del 26 ya nos veremos las capas, muchachos. Muchas gracias a los tres por su exposición. Pero sobre todo, Javier, muchas gracias por atreverte a, después de hacer un libro autobiográfico y permitirte descubrir absolutamente todo de tu persona, atreverte a hacer una novela de gente normal para gente normal. Y me gustaría preguntarte, híjole, ¿qué es gente normal para gente normal? ¿Quién es normal? No sé cómo dices eso, Coba, porque yo he leído ya tu libro. No soy normal. Y bueno, sí. No, quiero decir que tu libro es bastante autobiográfico también y es una potente experiencia la que narras. Es aconsejable porque emana mucha vida, ¿no? Es un libro que da vida. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Es decir, los que tenemos esta edad y hemos vivido esta edad tan buena, quiero decir, ¿no? Y hemos vivido, no nací en el 64, que tampoco soy tan mayor, que era el un infarto hace 3 meses o 4, ¿no? O sea, que todavía estamos en la juventud de la vida. Hemos pasado unas épocas que ahora lo que está sucediendo ahora no lo tenemos como normal. Es decir, la sociedad, cuando yo hablo de la sociedad clásica, estoy hablando de una tradición que no es una tradición, no quiero hacer grandes exageraciones, estoy hablando de una tradición judeocristiana, es decir, nuestro modo de vida viene como mínimo desde hace más de 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo. Esa tradición que ha perdurado, yo entiendo que es una manía, los factores serán muy internos a la gente que lo quiere destruir, pero ¿por qué lo quiere destruir? Porque lo iban intentando destruir 4.000 años y no lo han conseguido, por eso estoy de acuerdo contigo, no lo van a conseguir. Porque cargarse la tradición judío-cristiana 4.000 años lo han intentado. Después de la muerte de Jesucristo se han empeñado en machacarla de nuevo. Y tampoco, llevamos 2020 años, tampoco lo han conseguido, no lo van a conseguir, pero hace mucho daño a mucha gente. Ahora mismo ves generaciones, iba a decir incultas, sí, doctor, lo siento, pero con falta de cultura. No sé qué, yo, gracias a Dios, vivo en un entorno familiar, social y de amistad donde eso no sucede, o no sucede tanto, ¿no? Pero ves cosas, yo que está en prisión, como he dicho el doctor, yo he visto cosas horrorosas. El término familia, ya no digo cristiano, romano. La ley natural, el derecho natural se la están cargando. Es una cosa que ha vivido. ¿Por qué lo pretenden? Lo desconozco. Yo lo intuyo, pero tampoco lo voy a decir aquí, ¿no? Es una guerra entre con un pequeño libro, con unas ideas que tienen pues, algunos matices más ideológicos de pensamiento, pues sigo por una editorial y que nos sigamos acordando de que aquello es lo normal y que las cosas han sucedido así durante 4.000 años y que van a seguir sucediendo, pues por eso lo hago, eso lo considero normal, es que así no es. Bueno, quiero que termine interviniendo Ileana, una amiga mía de Venezuela, y Aquiles, que son 2 venezolanos ilustres que están viviendo aquí. Si quieres hacer alguna observación. Bueno, mucho gusto. Soy de Venezuela, apenas tengo 2 años acá. Me siento de verdad muy complacida de estar aquí y de conocer este mundo y esta facilidad de expresarse cada quien y decir lo que siente, lo que piensa y ser respetado al mismo tiempo. Por lo poco que llevo conociendo al doctor y apenas conozco algunas amistades de él, ya me he enriquecido muchísimo. Hoy casi
no, que no podemos venir. Y yo le decía a Aquiles, a mi esposo, es un reto. Lo logramos, vine. Pero sé que primero he aprendido muchísimo, pero comparto con ustedes de verdad lo que es la familia, los valores, los principios, la involución, que siento que nuestras sociedades están involucionando, pero tenemos que trabajar en ello y todo empieza no solo desde casa, desde el colegio también, porque falta mucho apoyo allí para humanizar a esas personas adultas que están haciendo crecer a personitas pequeñas. Y si fuéramos más humanistas y un poco más holísticos, digo, más humanos, más conectados con Dios o con los... ama al prójimo como a ti mismo, estoy segura que el mundo cambiaría. Ojalá eso pudiera suceder. De verdad, muchas gracias. Estoy súper agradecida de que me haya invitado y que sean muchas las veces. A lo mejor yo también escribo el mío. Gracias. Aquí le dicto algo. Este es un hombre muy interesante y un hombre que se ha hecho a sí mismo un gran triunfador que está también viviendo en Madrid hace un par de años. Muchas gracias, doctor. Realmente, para mí es un placer escuchar un poco la interpretación de todo lo que he oído acá. Para mí es muy aleccionador. Yo soy ingeniero de petróleo. Este mundo para mí es fascinante también, una vida en paralelo, la lectura, y me entusiasma mucho. Pero hacía una reflexión de todo lo escuchado que hace mucho match con mi filosofía de vida, que es, va mucho en el ámbito de la felicidad, que es vivir, ayudar y aprender continuamente. Entonces, escuchándolo a todos ustedes, sus vivencias, sus mensajes, he reforzado más esa filosofía. Gracias. Bueno, yo voy a terminar diciendo una sentencia de Virgilio que un momentito que quiere hablar la hermana del autor, nada menos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Javier por este libro y por el anterior también. Hablando entre nosotros un día, pues mi otro hermano comentó, pues este me gusta, porque el primero fue un vómito, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es algo que tú tienes dentro que tienes que sacar y que fue un ejercicio para ti muy bueno. Y entonces te has dedicado a esto y yo lo que quiero decirles es que mi hermano de pequeño escribía. Nosotros hacíamos dibujos el Día de la Madre y Javier le escribía una poesía a mamá. O sea, siempre ha tenido como este interés, ¿no? Y luego yo desde mi punto de vista de lectora, y no así como nada de especial como todos ustedes, lo que sí quiero decirles, aparte que lo ha escrito mi hermano, pero a mí lo que me encanta es ir leyendo cómo se recrea en los momentos de las personas que está describiendo. Y tú decías, Javier, que era cómo vivía la clase media alta. Pero es que ese sentimiento, o la burguesa alta, ese sentimiento que tú describes, por ejemplo, cuando nace un hijo, cuando se dirige a otra persona, tú lo trasladas a una chabola, lo trasladas a gente que no tenía prácticamente nada, y es el mismo, ¿no? Porque describes el sentimiento de una familia cuando nace un hijo, de cómo se le mira, de cómo se piensa el nombre que hay que ponerle, de qué será de mayor, cuando muere alguien, ¿no? Ese desgarro que sientes, ¿no? Entonces lo lees y es muy fácil de leer, y como decía mi hermana pequeña, mami, dices que te sientas y no lo quieres dejar de leer porque estás tan a gusto. O sea, es un libro que te produce felicidad, que te lleva a cuando tú eras pequeño y a tus vivencias. Y a mí, o sea, yo el que no lo haya comprado, lo compré porque me ha encantado. Gracias. Bueno, yo voy a terminar con una frase de Virgilio en la Eneida que dice: Fortes fortuna audiva.
me gustaría que se la llevaran en la cabeza, que es: la fortuna ayuda a los audaces. Nada más que eso. Muchas gracias.